O sea, está demasiado. Está realizado. Que no se How are you feeling? Súper. ¿La doctora va a venir? Sí. Güey, qué mala foto. Encontraste una foto más de qué mala Oye, hay formato. Vale, es que salga tarde, güey. Oye, muy ahí, o sea, pero de todas las presentaciones para hacer igual, los que dicen cuando la mamá está para decir, está hecho lo que le Además, como que en sus bebidas se ve el reflejo del planeta. Está muy mal ese juego. Andrés, ¿dónde duermo, güey? ¿Dónde duermo ahorita? Les vas a ver la lancha rosa. La cama está Sí, Pegasus. Los tacos de doble tortilla solamente se tendrán en Pero no importa la cantidad de minutos. Oye, aparte pasó una presentación de rápido del sindicato, ¿no? Así como llevamos así, tú no puedes rápido. O sea, así como yo soy habla, ¿verdad? Ah, huevo, güey, fuimos compañeros en la pediatría. Me cae a uno, ¿no? Ah, A ver, ¿alguien quiere me ayuda a desayunar yo acá? Vamos a aprender a desayunar. Sí, no, es que buenas noches. ¿Ya pasaste a
firmar tu reporte. Sí, güey. Pues también, pero, güey. Bueno, es que ya, güey, por 2,000 pesos, güey. 7-2, y me llamaron a la clínica, ¿qué es lo de la unidad? ¿De qué vas a mañana a las 7? Pregúntale a 10, güey. No me hizo. Siempre. Yo ya tengo, ¿A qué hora sales tú de tu casa? Agarras. Pues, ¿qué onda? ¿Vamos empezando o qué? Acueducto. Américas. Plan de San Luis. Ávila Camacho. Pero, ¿por dónde? Ah, ya. Lo estaban exorcizando. El David estaba exorcizando a todos. Pepino de dos. Desayuno, sí, jugos bravo. Desayuno. está barato, mucha miedo. ¿El teléfono qué? No, es que ¿cómo? Oye, la neta no te tengo el menú exacto, cabrón, con trabajo ahí. De 3 contactos. Ah, sí, sí. No, pues sí. ¿Para qué vea la doctora? Sí. Vamos a hablar de... Se conectaron a Zoom. Es que después se todo medio y todo el mundo. No se ve. No, sí está Metso. Tiene que aparecer la cámara. Y ponte tu mic. Ahí está. Por eso, pero le has compartido una Vete, José. No, la creación es... Obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Por sus siglas en inglés.
Sí, sí, sí. No, hay que... No somos... bueno, vamos a empezar a hablar entonces de obstrucción congénita de conducta, la cloestenosis congénita. Vamos a hacer un pequeño repaso de embriología, anatomía, a llegar a patología y a tratamiento. Entonces, nos ubicamos más o menos, si quieres darle varias, nos ubicamos más o menos entre la tercera y la cuarta semana de gestación, donde tenemos un repliegue del ectodermo que va a hacer una invaginación sobre el prosencéfalo, que es esta parte de aquí, para formar el proceso frontonasal, que es esta parte que se va a ir formando acá. Del proceso frontonasal vamos a tener dos repliegues que van a ser las dos placodas nasales. Estas placodas nasales van a ser simétricas y van a ir invaginándose hacia una parte medial inferior para formar los procesos nasales como tal. Vamos a darle a la que sigue. Entonces sigue pasando el tiempo. En la quinta, sexta semana, estos repliegues son cada vez más evidentes y entre lo que van a terminar siendo los lobos oculares laterales, se va a formar una pequeña hendidura que va a conectar el globo ocular con el estomodeo primario. Esta hendidura se va a denominar la hendidura nasolacrimal. Una falla en esta hendidura puede dar alteración total del macizo facial completa y tiene mucho que ver también con el labio paladar hendido, que pues en este momento no nos compete. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Aquí tenemos una microscopía electrónica de barrido. La hendidura nasolacrimal que va desde el globo ocular al estomodeo primario, que representado en un esquema sería esta parte de acá. Durante ese proceso vamos a tener una invaginación también de ectodermo que se va a epitelizar y va a formar un cordón. Este cordón va a volverse rígido y se va a ir formando lo que va a terminar siendo la vía lagrimal. Todos los repliegues de mesénquima que van a ir alrededor de este cordón van a formar conducto nasolagrimal, que va a ser hueso, ¿no? Dale un poco a la que sigue. Muy bien, pero ¿qué pasa si algo falla en este momento? El cordón es completamente, está lleno de epitelio, está completamente cerrado, vele dando, y se van a ir dando procesos y partes en la obliteración de este mismo cordón. Entonces, hay dos teorías, una que es la anterior, que todo se oblitera en un mismo momento, y otra que se va a ir obliterando por fases. Esta es un poco más aceptada porque estas fases donde va a ir destruyéndose la parte interna del cordón van a dar los vestigios de lo que va a hacer las válvulas del sistema lagrimal. Dale a la que sigue. Dale a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa si hacia la semana 12 que empieza a obliterar este cordón epitelizado, qué pasa si no tenemos una regresión completa de su interior? Pues vamos a tener una obstrucción congénita del conducto nasolacrimal. Podemos tener en muchas variaciones, como en este caso, aquí la foto no se ve tan bien, pero aquí nada más hay un vestigio del punto lagrimal, pero no existe un punto lagrimal como tal. Podemos tener la canalización incompleta del punto lagrimal, que sí tengamos el punto lagrimal, pero hacia abajo no haya una canalización completa, como es el ejemplo en esta microscopía. El punto lagrimal que va hacia su papila, pero que no tiene como tal un conducto obliterado completo. Dale a la que sigue. Recuerda un poco de anatomía del sistema excretor de la lágrima. Pues el sistema excretor va a estar conformado por la acción de los párpados y del músculo orbicular del párpado, que va a dirigir la lágrima hacia los puntos lagrimales, tanto superiores o inferiores. Después de estos puntos lagrimales, va a discurrir verticalmente sobre los canalículos superior e inferior, se van a juntar en un canalículo común, van a llegar al saco lagrimal y este saco lagrimal lo va a dirigir hacia el conducto lasolagrimal.
nasolacrimal para terminar en el meato inferior por debajo del cornete. Le damos a la que sigue. Un poquito más de anatomía. Recordar, tenemos dos puntos lagrimales, superior e inferior. Por la embriología del crecimiento de la maxila, el punto inferior se va a encontrar un poquito más lateral que el punto superior. Se dice que entre 0.5 a 1 milímetro más que el superior que el inferior. Van a tener alrededor de 0.3 milímetros de diámetro y van a estar rodeados de este tejido avascular que se va a llamar papila del punto lagrimal. Dale a la que sigue. Aquí otra vez recordando, tenemos los puntos van a primero una muy importante al realizar el sondeo o la dilatación de los puntos. Recordar que primero vamos a tener la porción vertical de más o menos milímetros y después se va a horizontalizar hasta llegar al conducto común, al canalículo común, y de ahí drenarse ya hacia el conducto nasal. El conducto inferior, el canalículo inferior, va a ser el que drena la mayor parte de la lágrima cada ojo, un 80%. Le damos a la que sigue. El sistema de válvulas del aparato es muy complejo. Vamos a tener, por la obliteración del cordón ectodérmico que les mencionaba anteriormente, la formación de estas válvulas, repliegues y senos. Las primeras dos válvulas en orden van a ser las de Botalec, que se encuentran justamente en los canalículos, tanto superior como inferior. Entonces vamos a tener dos válvulas de estas. Después vamos a tener la válvula de Rosen-Müller, que es menos aquí, en el saco. Una importante también va a ser la válvula de Krause, que va a estar aquí abajo, porque esta nos va a impedir el reflujo hacia el saco lagrimal, perdón. Y hasta acá abajo, que ya va a ser en la desembocadura del canal nasolagrimal, vamos a tener la válvula de Hasner, que va a ser la más abordada patológicamente para los pequeños. Entonces, dependiendo de qué altura y de qué válvula esté involucrada, nos va a dar una obstrucción funcional del excretor de la lágrima y nos vamos a poder dividir entonces de una obstrucción alta a una obstrucción baja de la vía lagrimal. Dale, por favor. ¿Cómo hacemos una exploración de la vía lagrimal? Llega el paciente a la consulta, conocemos los famosos test de Jones. Obviamente en un niño pequeño va a ser muy difícil poderle canalizar con una cánula la vía lagrimal. Entonces se opta por hacer una prueba de tinción de fluoresceína. Se instala fluoresceína, ambos fondos de saco inferiores, y se les da unos 5 minutos de espera, más o menos ya toda la fluoresceína. Se puede colocar el indirecto con filtro cobalto y de esa manera hay fluoresceína en el niño, en el bebé, ¿no? En el recién nacido, porque pues sentarlo en la lámpara de Jura es un poco complejo. Entonces esta es la opción con los niños. Recordando los test de Jones es lo mismo. El test de Jones 1 es instalar la fluoresceína y ubicar un cotonete en el conducto nasal para recuperar un poco de la fluoresceína, y el test de Jones 2 es, después de ese paso, instalar con una cánula solución salina para ver si esta puede vencer las válvulas y entonces dejar salir la fluoresceína hacia el conducto nasal. Aquí tenemos dos imágenes. En esta, evidentemente, hay una retención de fluoresceína en ojo derecho y en la de allá una retención de fluoresceína en ojo izquierdo. El cuadro clínico puede ser distinto dependiendo de en qué punto de la vía lagrimal tenemos una obstrucción o una alteración. En los dos vamos a tener escurrimiento lagrimal, ya para diferenciar si es una cuestión más hialina o más mucopurulenta. Esta descarga va a ser constante, la van a referir los padres. El niño está llorando todo el tiempo, le llora solo un ojo, ¿no? Que por ser unilateral es un poquito más llamativo. Y normalmente nos dice la exploración que si tenemos una descarga hialina, sin saco retenedor, sin cuestiones infecciosas agregadas, pues probablemente sea una obstrucción alta, una obstrucción de la vía lagrimal alta. Si tenemos un saco retenedor, si tenemos secreción purulenta, normalmente va a ser más baja. Esto no siempre tiene que ser así.
pueden ser datos que nos vayan diferenciando hacia qué obstrucción pensar, si es más alta o más baja. En los dos podemos tener la maceración de la piel, pues recordar que todo el tiempo estar teniendo secreción en los párpados inferiores, en pequeños que son recién nacidos y que todavía no tienen desarrollada la flora necesaria en la piel, pues va a estar alterando toda la piel del bebé. Dale a la que sigue, por favor. Entonces, en la misma exploración, podemos realizar una prueba de Krigler, un primer masaje de Krigler, para ver si tenemos un reflujo de algún punto, de alguna colección que se encuentre en un saco retenedor del pequeño, y esto nos va a hacer que regrese una mucopurulenta. En el otro lado tenemos otro ejemplo de la prueba de instilación de la floresta, porque el ojo izquierdo podemos observar que sí degrada la fluoresceína hacia el conducto nasal y el derecho no. ¿Verdad que sí? Esto aplica tanto para adultos como para niños, ¿no? Haciendo las pruebas de instalación de solución salina, podemos encontrar los signos como el de la fuente, que si uno instala solución salina en el canalículo inferior, puede haber un reflujo y literal un chorrito que sale por el canalículo superior o viceversa, y esto nos puede ir a una idea de dónde está la obstrucción, si llega hasta nariz, si no llega hasta nariz, si hay un reflujo por el canalículo superior, si del superior pasa al inferior y distintas diferencias. Dale a la que sigue. ¿Por qué se nos obstruye o por qué pasa esto en los pequeños, en los recién nacidos? Pues aquí interesante que nos habla del diferente método de nacimiento para los niños y compara un nacimiento por parto natural contra una cesárea. Y podemos encontrar que la cesárea tiene un 65%, digo un 8% de probabilidad de generar una obstrucción del conducto nasolagrimal contra el 2.3% de este grupo de pacientes. Al final vamos a ver que englobado, más o menos, un paciente que nace por cesárea va a tener hasta 3.5 probabilidad mayor de la estenosis congénita. Dale un poco más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, todas las contracciones, el trabajo de parto, el paso del recién nacido a través del canal de parto van a ocasionar múltiples cambios en la presión hidrostática que va a tener en todos sus órganos. Un poquito lo que pasa con la enfermedad de membrana hialina, que si no hay este aplanamiento anteroposterior del tórax, no va a haber una reabsorción del líquido amniótico. Lo mismo está pasando en los canalículos lagrimales, en el conducto nasolagrimal. Si no hay esta presión hidrostática, este remodelamiento de los huesos, esto puede ser un factor para que no se despeje completamente el canal y entonces quede cerrado en alguna porción. Dale a la que sigue. Este estudio compara a los niños prematuros a término para ver si la prematuridad es un factor de riesgo para nacer con o para desarrollar una dacroestenosis congénita. Aquí en los resultados que no es la prematuridad lo más importante, sin embargo sí se mantiene la diferencia entre el canal de parto y la cesárea. Aún en prematuros, los niños prematuros nacidos por cesárea van a tener mayor probabilidad de generar dacroestenosis que los que nacen por parto natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué obstrucción de la obstrucción congénita de la vía lagrimal? Pues va a ser resultado de la ausencia de la maduración del sistema lagrimal. Va a ser una obstrucción membranosa a cualquier nivel del conducto nasolagrimal y va a constituir una de las primeras causas de tensión en tanto nuestra población como a nivel mundial. Dale a la que sigue, por favor. Este es un estudio mexicano del Hospital General de México, donde tenemos el 4.3% de los casos de consulta pediátrica al servicio de oftalmología pediátrica fueron por cuestiones de obstrucción de la vía lagrimal. Aquí podemos encontrar la edad en meses de los niños que fueron llegando a la consulta. Nos encontramos que entre 1 año y los 2 años
van a ser la mayor prevalencia de los casos de dacroestenosis congénita y va a ir decreciendo conforme al crecimiento del niño. Ahorita vamos a ver un poco por qué. Dale a la que sigue. Este es otro estudio en un centro oftalmológico en la Ciudad de México, el Conde de Valenciana, donde tenemos una prevalencia mucho más alta, aproximada de un 10% de la consulta de oftalmopediatría hacia diagnóstico de dacroestenosis congénita. Entonces podemos ver que realmente es un problema de impacto y es una noción que todos tenemos que conocer porque pues, nos van a llegar a todos, aunque no queramos ser oftalmopediatras, ¿no? Dale a la que sigue. ¿Pero qué pasa con esta enfermedad? Bueno, vamos a tener una evolución natural de la enfermedad y una resolución espontánea en la mayoría de los casos. Aquí podemos ver distintos estudios de una resolución de la mayoría de ellos hacia el año de edad. Entonces, hagamos lo que hagamos, obviamente hay que tratarlos y ahorita vamos a ver cómo vamos a ir escalonando esos tratamientos. La historia natural de la enfermedad es benevolente y va a dar una apertura de ese mismo canal en la mayoría de los casos. Solamente los tratamientos, ya cirugías radicales, que vamos a ver un poco más adelante, se van a reservar para pacientes que no tengan esta resolución, que se haya intentado tratamiento conservador y que aún así haya fracasado. Dale a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tratamientos conservadores tenemos? El primero son los masajes de Krigler. Los masajes de Krigler están descritos como una presión que se va a colocar en el ojo patológico del bebé. Hay que hacerlo siempre bilateralmente, pero empezar por ese ojito. Y es una presión en el canto interno y siempre para abajo, ¿no? Es súper importante la educación a los padres porque a veces piensan que tienen que darle el masaje alrededor del ojo y pues alrededor del ojo no nos sirve para nada porque ya vimos la anatomía. La anatomía es vertical hacia la nariz. Entonces el masaje siempre va a tener que empezar en el canto interno y bajar, ¿no? Deslizar hacia abajo como empujando todo el contenido del saco lagrimal para que vaya rompiendo las válvulas o la resistencia de las válvulas y de cualquier ventana que se encuentre ahí imperforada. Los masajes de Krigler están recomendados en el método original como realizarse 3 veces al día, 3 veces al día, 10 veces en cada vez. O sea que al niño lo agarras por primera vez, 10 veces seguidas, esa es una vez al día. Eso se va a repetir 3 veces al día. Hay que explicarle esto súper bien a los padres porque si no lo hacen, pues no está funcionando el tratamiento. Y en esta gráfica podemos observar que con el puro tratamiento tenemos un 55% de resolución en la edad de 0 a 2 meses y va decreciendo con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que darles la indicación de empezar esos masajes cuanto antes. La primera consulta que lleguen con nosotros y nosotros diagnostiquemos alguna cuestión de obstrucción de la vía, en lo que incluso podemos seguirlo estudiando, le mandamos sus masajes. ¿Por qué? Porque empezar antes es lo mejor que se puede tener. Es bien importante entender que estos niños van a empezar asintomáticos. ¿Por qué van a empezar asintomáticos? Porque la vía lagrimal naturalmente va a estar más o menos ocluida entre los primeros 20 a 30 días de nacimiento. Va a tardar esos primeros 20 a 30 días en terminar de canalizarse y entonces ya van a aparecer los síntomas. Entonces probablemente un niño recién nacido no va a tener la sintomatología tan florida hasta que empiecen a pasar los meses. Dale a la que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos una comparativa, un estudio comparativo de solamente el masaje de Krigler como tratamiento conservador en pacientes con obstrucción de la vía lagrimal. Y aquí tenemos 2 grupos, un grupo que es menor a los 6 meses y un grupo que es mayor a los 6 meses, porque entonces uno pensaría, no, pues si ya tiene 7, 8 meses, ya para qué le hago masajes, vamos directo al sondeo. Pues no, no es así. Aquí encontramos que si bien disminuye un poco la efectividad del tratamiento, sigue siendo un tratamiento conservador facilísimo, que se puede hacer en casa, que lo pueden hacer los padres y que va a tener un muy buen impacto para la patología del paciente. Dale a la que sigue.
¿Qué pasa si no tenemos cuidado con estos pacientes, no? Si no diagnosticamos estas descargas mucopurulentas, podemos hacer que esto avance hacia una dacriocistitis, como en la que tenemos aquí en esta imagen, o hasta una cuestión gravísima como una celulitis orbitaria, una celulitis preseptal. Importante destacar que el uso de antibióticos tópicos no es para todo paciente que venga con una dacriocistitis. No a todo mundo que venga lagrimeando hay que mandarle su Tracil o su Sofixin, porque solo estamos causando resistencia. Ya vimos que la piel de los recién nacidos es muy delicada, entonces si no hay datos infecciosos, no hay por qué mandar antibióticos. Dale a la que sigue. Ajá. Entonces, intentamos el masaje, no funcionó, el paciente sigue con problemas, ya revisamos que la técnica en el consultorio y pedirle al papá que realice el masaje frente a nosotros es la correcta. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es un sondeo de la vía lagrimal. Este sondeo de la vía lagrimal hay muchas controversias en cuanto a qué momento hacer, cuántos hacer y en qué casos hacerlos. Sin embargo, es un procedimiento todavía bastante conservador para poder permeabilizar una vía lagrimal de un pequeño. En esta bibliografía recomendaba empezar hasta los 7 meses de edad posterior al intento del tratamiento mediante los masajes de Krigler. Pero esto pues va a depender también de cada caso de cada paciente. Si tenemos un paciente con una obstrucción baja, que no cede, que tiene ya una dacriocistitis, que tiene signos de inflamación crónica, que tiene cuestiones infecciosas recurrentes, pues no nos vamos a esperar a seguirle haciendo los masajes. Vamos a intentar hacer una intervención para resolverle esos casos de repetición. Dale a la que sigue. Entonces, este estudio es interesante porque aquí nos está comparando, y es simplemente un estudio, no es una opinión, nos está comparando el uso repetido de sondeos. Normalmente se dice que se deben intentar por lo menos 3 sondeos antes de hacer una intubación o un procedimiento más severo como una dacriocistorrinostomía. Y aquí observamos la comparación de 2 grupos, un primer grupo que realiza estos sondeos, estos 3 sondeos de repetición, y un grupo que realiza la dacriointubación desde una primera intención. Desde el primer sondeo realizan esta intubación. Y observamos que en este estudio tienen una efectividad y una resolución muchísimo más alta los pacientes que son sometidos de una vez a una DIC contra los pacientes que son sometidos mediante sondeos repetitivos. Dale a la que sigue. Y aquí tenemos un videíto de una dacriointubación, porque normalmente DIC, DCR, ¿qué es cada cosa? ¿Qué quiere decir? Pues DIC es una dacriointubación cerrada y se realiza, a ver si corre. Ahí está. Entonces, tenemos al paciente, obviamente con anestesia general, porque es un recién nacido. Se realiza una dilatación de los lagrimales. Fíjense cómo primero entran verticalmente por anatomía, después se horizontalizan. La horizontalización nos ayudamos jalando un poco el párpado hacia el lateral para que el mismo set de Crawford, que es esta estilete con una punta un poquito, con una oliva en la punta y que va ligada hacia la cuestión de silicón que va a mantener permeable la vía lagrimal, no sea traumática y no creemos una luz falsa, ¿no? Un nuevo conducto y perforemos. Tiene que ser con mucho cuidado y realizarse desde los 2 puntos, tanto inferior como superior. Estos 2 puntos se encuentran en la nariz y como vieron ahí al final del video, se hace un pequeño nudito para que quede perfectamente ahí el tubo de silicón, manteniendo permeable la vía lagrimal. El problema es que hay muchos reportes que realizamos la DIC, realizamos la dacriointubación, se retira el tubo y se vuelve a epitelizar el canal. Entonces, ¿cuántas veces intentarlo? ¿Cuál es el paso siguiente? Dale, por favor. Más o menos, se puede dejar un buen tiempo, pero más o menos alrededor de 6 meses se deja, ¿no, doctora?
sigue con el infra, sigue con la presentación, dependiendo si era trabajo. Entonces, ya cuando esté el paciente a las 6 y ahora ya no hay nada clínicamente, ya no hay infra, ya no hay nada de situación, entonces ya te da indicios para que si tú en las revisiones subsecuentes ves que el paciente se enferma de diabetes de 3 años, puede con su neurología, no así pasa un año, déjalo. Entonces, como les comentaba, hay ocasiones en las que el tubo se retira, todo está muy bien y se vuelve a obliterar, se vuelve a cerrar esa vía lagrimal. ¿Cuál es el siguiente paso? CR, dacriocistorrinostomía, que es crear una nueva comunicación entre la vía lagrimal y la descarga nasal. Dale a la que sigue. Esta se puede realizar de dos maneras, la DCR externa, que es la que se realiza normalmente en adultos y en pacientes, y es obviamente la que se describió de la primera manera, y la forma endoscópica, que cada vez va agarrando más auge y se va volviendo la manera pues, de realizarla. La verdad es que no sé si en bebé se puede hacer endoscópicamente, yo creo que es complicadísimo, ¿no? Uh-huh. Sí, sin embargo, pues se tiene que hacer con un endoscopio nasal, que es pues de una medida mucho más grande que la vía nasal de un bebé, ¿no? Entonces, lo que normalmente se opta en pediátricos es hacer una DCR externa. Como les comentaba, esto es escalonado. Primero empezar masajes, tratamiento para los padres, revisar que los masajes sean hechos correctamente. Después los sondeos, ambiguamente si se hace sondeo primero y luego da intubación, si se hacen las dos al mismo tiempo, hasta llegar a la última resolución, que es la DCR. Dale, por favor. Ahí tenemos un videíto. Ah, bueno, antes del video, esto es lo que queremos evitar en los niños. Esto no puede llegar a la consulta o no debería de llegar ya a la consulta. Aquí ya no tenemos nada más una dacroestenosis congénita. Aquí tenemos una dacrocistitis con abscesos que están a punto de formar o ya están formando una celulitis preceptal, una celulitis orbitaria. En este paciente, por ejemplo, ya tenemos incluso una fístula mucocutánea que se generó por la presión del bebé. Todos estos pacientes hay que drenarlos. No se puede esperar a una resolución con antibiótico terapia. Se tiene que drenar el absceso y además instalar antibiótico terapia sistémica. Dale, por favor, a la que sigue. Este es el video de la DCR. Como vemos, es una cirugía. Vamos a ver que es una cirugía bastante cruenta, bastante atípica a lo que normalmente vemos en oftalmología. Se hace una incisión sobre la piel. Esta incisión sobre la piel tiene que ser muy cuidadosa porque por aquí pasa la arteria circunfleja que puede dar, que es tributaria de la carótida interna y que puede dar un sangrado de morir, Ahí están haciendo la disección por planos. Es importante reconocer las estructuras anatómicas y saber que hasta ese punto blanquecino que se ve por acá, que es el tendón cantal medial, ese es nuestro límite superior de disección. Más arriba ya no podemos disecar y esa va a ser más o menos el orificio donde tenemos que realizar la nueva apertura, la nueva comunicación de una vía lagrimal hacia la vía nasal. Pero ¿cómo hacemos una comunicación si ahí tenemos hueso, no? Pues tenemos que disecar por planos, tenemos que disecar periósteo, tenemos que hacer una peristeotomía, o sea, separar todo el periósteo para llegar al hueso y después perforar ese hueso, ¿no? Así como si fuera de trauma. Ahí están moviendo el periósteo y ahí van a empezar a hacer, ahí están cortando el periósteo, perdón, con el bisturí. Estas cirugías pues son muy importantes, sangran bastante, son muy dolorosas para el paciente, son incómodas, obviamente son con anestesia general. Ahí están dividiendo en lamelas la parte superior de la mucosa de la vía lagrimal o del saco lagrimal y ahí están cortando la nueva ventana del hueso para suturarla por adentro con este flap que se hizo de la mucosa del saco lagrimal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el paciente va a tener un nuevo conducto enorme, que va a descargar la vía
lagrimal superior directamente hacia la nariz. Como les comento, pues esta es una cirugía súper cruenta, esta debe ser la última de los tratamientos, y esto realmente pues se ve mucho más en adultos, ¿no? En adultos que por alguna otra razón tuvieron obstrucción de la vía lagrimal, como en dacrocistitis de repetición, cuestiones más de ese estilo. Afortunadamente, como vimos en las primeras gráficas, la enfermedad es benevolente y la mayoría de los niños va a resolver de una forma favorable para su función. ¿Cuánto tiempo normalmente en esos niños favorablemente se resuelve el antibiótico y se preveniza? Ajá, bueno, el antibiótico no es el tratamiento, ¿eh? O sea, solo aclarar que es sí se necesita el antibiótico. Si no se necesita, no se pone, porque antes se hacía de esa manera, ¿no? Cualquier obstrucción de la vía lagrimal, antibiótico por si acaso. Ya se vio que no es necesario. ¿Cómo se permeabiliza ya después del nacimiento? En las tablitas que vimos, más o menos, los reportes y el consenso de los reportes es que hacia el año se va a permeabilizar la mayoría de los pacientes. Sobre todo si les das un buen tratamiento conservador. Hacia el año ya debería, pero no puedes meterlo a un sondeo antes del año si no tuviste otros tratamientos previos. Obviamente hay que especificar mucho y personalizar a cada paciente, ¿no? Dependiendo de cómo llegue contigo. Pero si es un paciente que tú lo has estado viendo, que tiene una descarga hialina, que empiezas con masajes a los 3, 4 meses, no lo vas a meter a una DIC en ese momento, no lo vas a meter a una DCR en ese momento. Le vas a dar chance hasta el año, para ver si el tratamiento conservador o incluso un poco después, si el paciente tiene las características adecuadas, si el tratamiento conservador va a funcionar. Si ya te esperaste al año y medio y sigue con problemas, los masajes están bien dados y no, ya le hiciste sondeo y no mejora, ya le hiciste una DIC, se lo dejaste a lo mejor un año el tubo y no mejora, pues entonces ya planeas una DCR, pero ya que el paciente haya crecido mucho más, o sea, una DCR a lo mejor se hace a los 6 años, a los 7 años, nunca antes, ¿no? Dale la que sigue. Entonces, ¿qué es importante recordar de esta plática? Que la mayoría de los niños va a acudir con un médico familiar o con un médico pediatra, no van a llegar de la nada, ay, es que mi hijo tiene una estenosis congénita, pues no pasa, ¿no? La mayoría de los casos van a remitir de forma espontánea, sobre todo si damos tratamiento conservador. Esto es importante saberlo, ¿no? La historia natural de la enfermedad, pero no es confiarnos, no es, listo, pues como la mayoría remite, pues no le voy a dar nada. No, no, no. Ya vimos que los estudios nos dicen que mientras antes empieces los masajes, mejor te va a ir. Van a ser los últimos tratamientos refractarios los que van a necesitar tratamiento quirúrgico. Y, como les había comentado, personalizar cada tratamiento a cada bebé. En diagnósticos diferenciales, justamente la semana pasada nos llegó una paciente que yo no traigo fotos, pero a lo mejor ahorita ponemos una al final. Era una bebé que nos mandó nos refirió la doctora Brenda Alegría, ya con una sospecha de glaucoma congénito. Sin embargo, al empezar a interrogar a los padres y al hacer un poco de la historia clínica de qué es lo que estaba pasando, pues resulta que los padres llevaron a la niña con varios médicos en su localidad, que es una localidad rural, por descarga hialina anterior. Descarga hialina anterior, pues entonces les dijeron, no, pues esto es una obstrucción. Y pues, ¿qué va a pasar? No, pues se va a resolver espontáneamente. Pues no, era un glaucoma congénito, ¿no? Entonces, muy importante el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. No se nos puede pasar revisar a todo niño que venga con epífora intencionadamente para descartar glaucoma congénito. Muchas gracias por su atención. La dosis de impregnación de toda la bacteria. Si tienen descarga muy violenta, damos tratamiento tópico. Importante saber cómo es un cuadro que se autolimita. Puede tener cierre epífora.
el paciente puede tener cierta epífora, pero la descarga mucopurulenta va a ser mucho menos notoria. Entonces los papás pueden decir, ya se curó, pero le quité la gota y otra vez regresó. Entonces por eso es que el doctor, cuando el paciente medicina, 3 veces al día, una semana, empezamos otra. ¿Para qué? Para tener ya ahora sí, sin la semana de la gota, una evidencia clínica si el paciente sigue con obstrucción. ¿Sí? No, si ves datos de inflamación, ahí sí le agregamos esteroide solamente unos días, pero no es propiamente el manejo que se le hace de inicio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa no es la patología de la enfermedad. Entonces, normalmente la inflamación se la hace uno, es iatrogénica de los padres o de uno a la exploración. Entonces, por eso es muy importante la forma de dar el masaje. Ahorita me decías, es que no lo hace para arriba. La cosa es que si han intentado hacer esta técnica, todos los niños lloran, ¿sí? Y es un procedimiento que si ustedes lo hacen, no duele, pero a ningún niño le gusta, ¿sí? Entonces, la mayoría de los niños se están moviendo demasiado. Lo que dice la literatura es que duremos hasta 20 segundos con esta presión y que la hagamos para abajo. Inténtalo para que vean que pueden durar 20 minutos. Si duran 2 minutos ya fue mucho, ¿no? Entonces aquí lo importante es esa presión positiva que se va a hacer y tratar de mover el dedo hacia abajo. Entonces lo que hace el doctor es entrar aquí, porque pues, si no luego les pica el ojo. Sus dedos están un poquito más grandes, si se han dado cuenta. Entonces por eso él siempre entra de esta manera. Entonces no es que entre por arriba, sino que es la manera de no golpear el ojo. Y hace esta presión y baja un poquito el dedo, ¿sí? No es muy notorio porque el niño se está moviendo demasiado, pero sí lo hace así. Parece como que lo hace hacia arriba, pero por el tamaño. Entonces, pero la técnica es hacia abajo, porque quieres que esa presión positiva vaya rompiendo las válvulas. Exacto, ahí lo que describieron es que está para arriba. Entonces el doctor Villar lo hace con el mismo utilizado la mayoría de las veces. Entonces en lugar de entrar así, por eso parece que es superior, pero siempre es inferior. Lo importante es esa presión, porque luego hay papás que dicen, sí, le hago masajito, o le hago, y hacen vueltitas, circulitos. No, de nada sirve, porque literal le dan un masaje al ojo, y no queremos un masaje, queremos presión, ¿sí? La vía, exactamente. Entonces, anatómicamente queremos que esa fuerza vaya hacia abajo para destapar, tal cual. Y lo que dice la norma, efectivamente, es que primero se hacen 3 intentos de sondaje. El sondaje es meramente pasar unas cánulas, unas sonditas. Esas ondas son maleables y vas entrando con diferentes lúmenes. Entonces hay de 3 ceros, de 2 ceros, de 1 cero. Entonces dilatas siempre el punto lagrimal y entras con la más pequeña, luego con la intermedia, luego con la más grande. De tal manera que tú te cerciores con un recuperador que llegaste hasta tu vía de destino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros por escuela? Yo no me espero a terminar el primer sondaje e intubación. Pero lo hacemos nosotros por escuela porque, uno, nuestra población no puede estar pagando